te lo pusiste el aire? Yo solo lo prendí. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la preparan. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición el poder llegar hasta sus hogares. Y en esta oportunidad me siento muy contento porque, como siempre, nos acompañan algunos de los discípulos del Señor y mi esposa. Dios les bendiga. Hermanos, Pastor Iván, bienvenido. Abraham, Iván, el salmista. Amén, amén. Y a todos ustedes, gracias por la sintonía. ¿Cómo se diría ahora? ¿Sí, sintonía? ¿Tal vez sí, va? Sí. La cosa que ahí están en casita. Y aquí nosotros muy contentos también, dándole gracias a Dios por nuestros hermanos servidores en el área de producción, para poder llevar la enseñanza que con el favor del Señor esperamos hoy nuestro Señor Espíritu Santo nos conceda. ¿Oramos? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, bendito, por concedernos Señor, el maravilloso estar por acá, este día, nosotros Señor Jesús, presencialmente por con mis estar en hermanos, tu casa, Señor. con la necesidad de que tú nos hables y con nuestros hermanos también, que amablemente nos sintonizan y los que verán este tema, Señor, en diferido, rogamos que también sea de grande bendición. Por favor, auxílianos y concédenos un espíritu de revelación y de sabiduría para poder exponer, para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. En esta oportunidad quisiera contarles que vamos a abordar dentro del tema acerca de los títulos del tiempo tribulacionario, una segunda parte, pero que le hemos llamado las tinieblas de afuera, que es uno de los títulos que se le da al tiempo tribulacionario. Para poder ubicarnos juntos en el tema, la primera parte lo expusimos, me parece que de este domingo hace 8 días, ¿verdad? En el tema escatológico. ¿Estoy bien en fecha? Tal vez sí, ¿va? El primer domingo de junio. Creo que hace 2. ¿Será? Hace 2 domingos, hace 2 domingos. Y pues estábamos terminando el tema del Apocalipto. Pero pues ya el Señor, bendito sea, tan lindo, ¿verdad? El Señor. Amén. Que ya nos había dado ahí una bolsa con grano a través de la enseñanza apostólica y referente a esto que le hemos llamado así los títulos del tiempo tribulacionario. ¿De dónde surge esto? En Mateo 24:9 y 24:21, si me hacen el favor de leer, pero me voy a... sí, leámoslo por favor. ¿Alguno de los discípulos iban? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. De aquí partimos para considerar que esos 7 años de tribulación se dividen en 2 partes, en tribulación y gran tribulación, que en algunos otros temas hemos incluso graficado, pero por causa del tiempo yo quisiera avanzar y leer también, por favor, el versículo 13 siempre de Mateo 24. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces nos damos cuenta que podemos librar este tiempo que será un periodo, insisto, de 7 años. Si nosotros perseveramos o si permanecemos en lo que ya de hecho en los primeros temas de esta serie, de aquel domingo que platicábamos, exponíamos. En las distintas versiones
nos encontramos que a ese tiempo de 7 años se les llama de varias formas. Aquí están enumerados, hay 24, pues encontré esa palabra para referirme a 24, digamos, títulos que se le dan o nombres que se le dan a esos años de tribulación, y que especialmente lo que nos deja ver el Señor al describir conforme a sus versículos bíblicos cada uno de estos nombres, nos deja ver por qué se va a manifestar ese tiempo del final de los juicios, pero además para quiénes o a quiénes quiénes van a ser afectados, quiénes van a padecer. Yo creería que para nosotros que anhelamos el arrebatamiento, es de suma importancia, ¿eh? Conocer quiénes se quedan y por qué se quedan, aunque se sabe que va a ser un castigo terrible. Pero diría yo, aparte y primeramente por el amor a la venida del Señor, también considerar lo que va a pasar, pero qué no hay que hacer para que no nos quedemos. No sé si me estoy explicando. Sí, amén. Amén. Ahora, insisto en esto, en la versión Stern, en el mismo verso de Mateo 24:13, dice: Pero todo aquel que permanezca firme hasta el fin será libertado. ya, entonces hay que permanecer. ¿En qué? En la palabra y en otras varias cosas que estuvimos conversando en el inicio de lo que después el Señor nos permitió considerar, va a ser una serie de temas. Ok, en ese orden de ideas, y no necesariamente en el orden como los fuimos aquí anotando, porque pues ahí están los 24 títulos que se le dan a esos 7 años. Pero del Día del Señor, de ese ya conversamos. Y ahora yo quisiera hablar de este que está aquí, de las tinieblas de afuera. Vámonos al texto base y luego veremos el contexto de este texto base y otros versículos más para ver quiénes son los que van a parar ahí en las tinieblas de afuera. Leamos, por favor, hermano. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos que interesantemente dice que son hijos del reino. Y los hijos del reino, si bien me parece se puede entender de alguna manera que el Señor les dio la oportunidad de ser herederos del reino a los israelitas, cosa que ellos rechazaron, y por eso el castigo a la fecha, ¿verdad? La pausa que el Señor les puso en su trato a los israelitas de raza. Me llama la atención que también, como lo veremos en breve, los hijos del reino pueden ser hijos de Dios, o mejor dicho, somos los hijos del Señor, ¿ya? Pero notemos acá, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Entonces, vámonos a ver en Mateo 13, 37, 38 y 43, quiénes son los hijos del reino, para ver si son o no cristianos. Ese es el punto ahorita en cuestión. Amén. Mateo 13:37. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, aquí dice que la buena semilla son los hijos del reino. Nosotros somos buena semilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Hijo vino a sembrar la palabra en nosotros y por su gracia y misericordia lo aceptamos como Salvador y nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Sí, amén. Pero ahora el punto es que, según esta parábola, insisto, la buena semilla son los hijos del reino. Lo delicado es que en Mateo 8:12 decía que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Claro, tenemos que ver el contexto del texto base para ver que no todos los hijos del reino van a ser echados a las tinieblas de afuera. Punto número 1, las tinieblas de afuera es el tiempo tribulacionario. Ya
lo vamos a ver. Aunque, ok, sí, en breve vamos a hacer una pequeña gráfica para explicar por qué dice serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Va? Pero ahora acá, leamos el verso 12 de Mateo 8. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, entonces, en Mateo 13, del 37 en adelante, explica la palabra que los hijos del reino somos salvos. O los salvos somos también llamados hijos del reino. Pero en Mateo 8:12 vendría a ser la interrogante, ¿por qué hijos del reino van a parar en las tinieblas de afuera? ¿Amén? ¿Muy bien? Sí, amén. Ok. Y acá mis hermanos, Dios les bendiga, ya se están enlazando. Y no sé si en Meet, me parece que aún no tenemos algunos hermanos en enlace. Sí publicamos el link. O casi no te oí, como que está hermano Carlitos. Ok. Ah, vaya. No lo veo en pantalla, pero pues si está, bienvenido amado hermano Carlitos Rosales. Gloria a Dios. Ok, entonces tendríamos que irnos a la parábola de Mateo 8:5 en adelante para ver, puesto que en el verso 12 dice que hijos del reino van a ser echados a las tinieblas de afuera y que ese es el tiempo tribulacionario, ¿qué fue lo que pasó? Leamos por favor. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Notemos que acá es un hombre no judío, un centurión romano. Él tenía a uno de sus criados enfermo, había oído del Señor Jesucristo y había creído, ¿verdad? Y entonces envía mensajeros al Señor pidiendo ayuda. Sigamos leyendo. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Muy bien, entonces acá desglosemos un poquitito este relato bíblico. El Señor se asombra porque mira a un hombre necesitado que ni siquiera era israelita. O sea, no tenía o tenía quizá muy poco conocimiento de la palabra. Sin embargo, él tenía entendimiento de cómo funciona el reino. ¿Sí? Porque él le contesta, no soy, yo primero reconoce su bajeza. Yo no soy digno que una personalidad como tú, parafraseando, entre en mi casa. No, yo, parafraseando, ¿va? Como que hubiese dicho el centurión, mi rango en lo terrenal pues es alto, pero espiritualmente no soy nada delante de ti. No puedes entrar bajo mi cobertura, ¿ya? Sin embargo, una palabra que tú des, yo la creo. Además, yo lo vivo, dice él, ¿va? Porque le digo a los soldados bajo mis órdenes, ve y va, al otro ven y viene, y a su siervo hace esto y a lo otro. Entonces, ¿cuál fue el asombro del Señor? El entendimiento por la fe que tenía aquel centurión del orden en el reino de Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Perdón? Sí. Sí, El reconocimiento de autoridad. el reconocimiento de autoridad. Así exactamente. Amén. ¿Alguien que quiera aportar o preguntar? ¿No? Ok. Entonces miremos, porque en el versículo 11 sigue el relato. De Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 12.
Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, allá en Mateo 13, vamos a ver. Sí, en Mateo 13 leímos que los que hemos nacido de nuevo somos llamados hijos del reino. Pero ahora aquí dice el Señor, o sea, Él dentro del asombro que tuvo, Él le explica a los israelitas, por decirlo de esta manera, para más gente, no solo de Oriente, sino de Occidente, se van a sentar con aquellos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Por favor, ojo con esto. Se hace mucho énfasis en la palabra reino. ¿Ya? Y entonces es cuando él dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ah, ¿por qué? Porque los israelitas fueron desobedientes al llamado de Dios. Los israelitas no reconocieron, como lo reconoció el centurión, al Señor Jesucristo y la autoridad que Él representa. Ok, entonces aterricemos la idea. Según estos textos y contexto, ayúdenme por favor, ¿quiénes son los que van a pasar la gran tribulación? La tribulación y la gran tribulación. Los que no respetan autoridad. Los que no respetan autoridad. Y no reconocen, ¿verdad? Los que no reconocen autoridad. ¿Ya? Partiendo de este texto y contexto. ¿Amén? Sí, amén. Muy bien. Miremos otro relato bíblico. Mateo 22:2. El reino de los cielos es semejante a un rey y que hizo fiesta de bodas a su hijo. 3. ¿Sí? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Miren qué impresionante. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. O sea, el contexto de las bodas del Cordero nos deja ver, yo lo creo con todo mi corazón, que en medio de esa fiesta el hijo va a ser coronado como rey. Porque en este momento él es príncipe de paz. ¿Ya? Pero entonces, por eso es que dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Ok? Y me deja, pues, realmente impresionado que dice que envió siervos a llamar a convidados a las bodas, pero no quisieron venir. Menospreciaron el evento de las bodas del Hijo de Dios. Sigamos leyendo. Mateo 22:4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. 26. Mateo 2:26. Y los demás, echando mano a los siervos, lo maltrataron y los mataron. Qué impresionante, ¿eh? Porque dice que no hicieron caso. Entonces, uno, menospreciaron la invitación a las bodas. Otra, no hacen caso. Y 3, maltratan y matan a los siervos, ¿verdad? Entonces nosotros miramos así lastimosamente dentro de la cristiandad, gente que no hace caso. Hermanos que maltratan a sus pastores y en algunos casos quizá hasta pueden llegar a matar un ministerio. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son, quiénes se van, a quiénes echan a las tinieblas de afuera? Nuevamente, empieza la parábola hablando del reino, gobierno, ¿verdad? Entonces, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. No hacían caso, menospreciaron la invitación a las bodas, maltrataron y mataron siervos. Sigamos leyendo. Mateo 22:7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. 9. Id pues
a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aquí podríamos considerar que esto especialmente es lo que le ha pasado al Israel nacional. ¿Ya? Porque yo no recuerdo el registro, pero exacto, pero creo que desde que Jerusalén fue fundada a estos años, ha sido destruida, no sé si unas 23 veces. O sea, llegan los enemigos de los israelitas, destruyen Jerusalén, la vuelven a levantar. Destruyen Jerusalén, la vuelven a levantar. Es impresionante, ¿va? Sin embargo, aquí, por causa de que ellos menospreciaron la invitación a las bodas, fueron insujetos. ¿Qué otra cosa dijimos? Y ellos maltrataron y mataron a sus pastores. ¿Cuántos profetas no fueron muertos por las mismas manos israelitas? ¿Ya? Pero ojo con esto, porque entonces acá es donde tenemos que ver especialmente lo que concierne a nosotros, los hijos de Dios, porque es aquí donde entramos, digamos, en escena. ¿Ah? Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aleluya. Amén. Pero leamos. Mateo 22:10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces ahí ya representa cristianos. Si están aquí conmigo, va. Ahí ya representa cristianos. Este había sido invitado a la boda, pero cuando él entra, no tenía vestido de boda. O sea, no había hecho lo que le tocaba en esta dimensión para ser parte de la iglesia que se va a convertir en esposa del Cordero. Entonces aquí yo quiero, antes de seguir leyendo, hacer rápidamente una pequeña gráfica para poder explicar un poquitito más. Lo que pasa es que sabemos que estos 7 años, que en este caso son llamados, ¿cómo se llama el tema de hoy? Las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí en la tierra van a ser esos 7 años tribulacionarios, pero ahí arriba van a ser 7 años de fiesta. ¿Por qué? Por las bodas del Cordero. Y la iglesia debe subir al Bemá del Señor Jesucristo. Del Bemá, aquí, de este tribunal del Hijo, le da el Señor Jesucristo, que es el juez, es el tribunal del Hijo en el Bemá, le da el galardón a la novia para que se case. Ahí le dan su ajuar de novia para que se case. Y se va a la fiesta de las bodas. Pero el que no llegue bien vestido, lo regresan y lo echan a esto de aquí. Esto que le llama la Biblia las tinieblas de afuera. ¿Ya? Ahora, aquí es bien interesante notar que el Señor le dice: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces yo quisiera comentar 2 cosas y que ustedes me ayudaran. Número 1, ¿qué representa estar vestido? Cobertura. Cobertura. En otras palabras, nunca quisiste reconocer cobertura. Eso es lo primero. Siempre relacionado con el gobierno. Exactamente.
eso que tú estás diciendo fue lo que aparece en los 3 contextos bíblicos. Este es el segundo que estamos ahorita estudiando, pero en los 3 contextos bíblicos donde se habla de las tinieblas de afuera, se relaciona directamente con reino, léase gobierno, entiéndase reconocimiento de autoridad. ¿Qué cristiano va a parar en las tinieblas de afuera? Los que no reconocen autoridad ministerial. Amén. Amén. Ahora, por otro lado, llama la atención que dice que que no estaba vestido, enmudeció. Y cuando vamos a ver la palabra, ¿por qué se quedó mudo? Según la Biblia. Porque Proverbios 31, 8 y 9 dice así. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, por todos los desvalidos. 9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Por qué se quedó mudo? Porque no tuvo quien abriera la boca por él. No tuvo quien lo juzgara. No tuvo quien expusiera como ministro delante del Señor la causa suya como pobre y necesitado. O sea, resumidito sería, por no reconocer autoridad pastoral, el mudo no tuvo quien intercediera por él delante del Señor. Claro, yo sé que el intercesor de intercesores es el Señor Jesucristo, por supuesto, pero nos deja a sus siervos también una función intercesora por el pueblo. Ejemplo y base bíblica, Moisés, ¿va? El pueblo iba a ser, estaba siendo diezmado por un juicio de Dios. Ahí está Moisés. Aarón, anda cara corriendo el incensario, ponete a incensariar y, en otras palabras, oremos e intercedamos por el pueblo. Y el Señor detenía la matanza. ¿Ya? Entonces, este personaje de aquí está figurando a los cristianos que no tienen pastor. Sí, amén. Y es que la Biblia dice que los pastores han de entregar cuentas delante de Dios de las ovejas. Porque cuentas van a entregar si no hacen caso. Claro. Han recibido instrucción, han recibido enseñanza y no hacen lo que les corresponde. O llegan, digamos, a la iglesia también como solo oyentes, ¿verdad? O sea, aquello de que Sí. muchas veces mira a la gente que el servicio, por ejemplo, empieza a las 8, llegan a las 8:30 y termina a las 10:30, a las 10:15, antes de que el pastor empiece a hacer la oración final, ya se están yendo, no quieren involucrarse, no quieren darse a conocer ni nada. Pero Sí, Solo fíjate tienen que predicador. sí, pues, son Sí. predicadores. incluso yo he oído de personas que visitan iglesias. De hecho, a mí me han dicho, mire, a ver cuándo llego ahí a visitarlo. Y porque yo visito todas, como quien dice, en todos lados yo puedo ir a donde quiera. ¿Va? Pues a la luz de la palabra, cuando se presenten el bemá y le pregunten, ¿por qué no entraste vestido? Se va a quedar mudo, porque no hubo pastor en la tierra que intercediera por él, ni mucho menos allá. ¿Quién va a dar cuentas del que no se dejó pastorear? No se puede. Claro. En el mejor de los casos, diría yo, o por lo menos por mí voy a hablar, ¿va? Si mi Señor, que espero que tenga piedad y me ayude, cuando me pida cuentas de alguien que yo pude pastorear o traté de pastorear y no se dejó, que yo le diga, Señor, no se dejó. Le aconsejamos que hiciera esto, nunca quiso, cuando hubo que disciplinarlo, no le gustó y se fue y anduvo rebotando por todos lados. ¿Ya? Entonces, ¿para quiénes son las tinieblas de afuera? Para los que no reconocen autoridad, no comprenden la dimensión a la que vamos a entrar después de las bodas. Después de las bodas entramos al reino milenial y después del reino milenial al reino eterno. Amén. Amén. Otra de las cosas era lo que también usted nos enseñaba otra vez de la litera De Salomón. Salomón. 70 valientes la rodean, decía. Eran los ministros, los que protegían, digamos, a la iglesia. Sí, que la tenemos que ir a presentar. Amén.
Iván, ¿querías decir algo? ¿No? Estaba pensando. Estabas pensando. Ok. Ahora, entonces acá dice, ¿por qué enmudeció? Porque no tenía pastor. No había quien hablar. No reconoció autoridad. Pero dice que no tenía vestido de boda. Y esto también hay que desglosarlo con el favor del Señor. Porque, ay, perdón, y es que no les leí el texto, pero si me haces el favor, léete ahí. Como no estaba vestido, verso 13 de Mateo 22 y 14. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, como no iba vestido y se quedó mudo, por mudo, lo echan a las tinieblas de afuera. Y me llama la atención algo que ahorita estaba meditando al leerlo. Porque dice que lo echan atado de pies y manos. Su condición espiritual tenía que ir a desatarse, digamos, como no quiso ser ministrado antes del tiempo tribulacionario, de regreso a la tierra, a la tribulación, en donde ahí sí va a ir a buscar pastor. Al ver lo horrible que va a estar, ahí sí va a decir, ay no, ahora mejor sí, me sujeto. Voy a ir a buscar a mi pastor para que me desate. Amén. Amén. Ahora, aquí hay algo más, y era lo que les decía, que dice que que no estaba vestido. Aparte de lo que representa la cobertura, que es el reconocimiento de autoridad, aquí hay que considerar Apocalipsis 19:8. Leamos, por favor. A ella ha concedido Dios vestirse de finísimo lino, resplandeciente y puro, porque el lino significa las buenas obras de los santos. ¿Por qué no tenía vestido de bodas? Porque aquí está hablando, ella es la iglesia novia. ¿Por qué no tenía vestiduras para las bodas? Carecía de buenas obras. Exactamente. Como bien decías tú, precisamente, no se involucró. Era ya cristiano, ya creyente, pero nunca evolucionó a convertirse en siervo. Cada cosa que nosotros hacemos para el Señor, y me voy a referir especialmente a la iglesia, porque los ministros no nos casamos, ¿verdad? Es la iglesia la que se casa. Pero cada cosa que hacen los servidores en la obra del Señor son puntadas para su ajuar de novia. Entonces, ese hermanito, ¿por qué lo mandaron a las tinieblas de afuera? Porque nunca quiso servir a Dios. Entonces, aquí vemos ya, entre varios aspectos, dos fundamentales. Número uno, no reconoció autoridad. Número dos, no quiso servir. Sí, amén. Amén. En el caso de cuando el Señor resucita a Lázaro, ahí se ve bien claro cuando él da la palabra y resucita, ¿verdad? Pero envía a los apóstoles a que lo desaten, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí vemos la figura de cómo los ministros hacen el trabajo en las ovejitas, ¿verdad? De liberación, de desatarlos, de liberarlos. Entonces cuando alguien no reconoce autoridad, No se deja. no se deja. No se deja desatar. Amén. Otra vez el reconocimiento de autoridad, ¿verdad? El gobierno de Dios. Exactamente. Yo creo que vamos con muy buen tiempo. ¿Será porque mi esposa está aquí hoy? Aleluya. A ver, solo saludos, no hay preguntas. ¿Y en Meet? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ok. Miremos otro contexto. Por favor, leamos Mateo 25, 14 al 16. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue
y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, en estos textos o en este capítulo, a ver si ubico por ahí. En el versículo 30, vamos a leer que de entre los siervos que recibieron talentos, el que lo enterró es echado en las tinieblas de afuera. Si quieren, háganme favor de leerlo, por favor. Mateo 25:30, que es donde termina el relato. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en Mateo 25:30, ahí dice que lo echan a las tinieblas de afuera. Sí. ¿Ya? Pero otra vez, aquí aparecen ya las dos cosas. Número 1, nuevamente el reino. Y número 2, los siervos. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, Cristo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Ya? Entonces, número 1, aparece el reino. Número 2, oportunidad para servir. Ok, sigamos leyendo. Mateo 25:18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor les dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces, creo que la parábola nos es familiar a todos, quizá, ¿verdad? Está el de los 5 talentos, él lo recibe. Ojo con esto, quiero aprovechar el contexto. Porque dice, vamos a ver si lo dice, aquí está. Dice aquí, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué capacidad tenía el de administrar? 5. El de 2, 2. El de 1, 1. Sin embargo, a mí lo que me deja impresionado y me emociona este relato, es que cuando Dios nos da algo, nos da la oportunidad de que también crezcan nuestras capacidades. Sí, hermano. ¿Ya? Porque ¿qué capacidad tenía? Insisto, 5. El otro 2 y el otro 1. Pero trabajando con lo que Dios nos da, se puede multiplicar, se puede crecer la capacidad. Eso es bien importante que lo podamos considerar, mis hermanos. Amén. Pero ahora le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Me voy a tener que adelantar un poquitito a la narración de los textos, pero aquí yo quiero entresacar enseñanza. Porque entonces, si me ayudan a ir resumiendo, al final yo tengo una tablita donde anotamos cuál es la razón por la que algunos cristianos los van a echar a las tinieblas de afuera, pero ayúdenme ustedes, de lo que hemos platicado. No reconocen autoridad. No reconocen autoridad. No están cubiertos. ¿Perdón? No estaban vestidos. No estaban vestidos, que representa La cobertura. cobertura. ¿Qué más? No hacían servían. obras, no servían. Pero aquí vemos otra cosa. ¿Tú querías decir algo? Sí, a mí lo que me impresiona mucho de los versículos que acaban de leer es la importancia de dar la mía extra. Porque el que va a ser echado a las tinieblas es el siervo inútil. Y el siervo inútil es el que hace lo que se le pide. O sea, no es alguien que no sirve, sino que es alguien que sí sirve, pero solo sigue las instrucciones. Pero el que da la mía extra, el que va más allá de lo que le toca hacer, ese seguramente, en el nombre de Jesús, no va a ser echado a las tinieblas de afuera. Sí, sí, importante. Y es que lo que pasa que otra razón que yo veo acá es que menospreció lo que Dios le había dado.
Porque a todos les dice, sobre poco ha sido fiel. O sea, el que tenía capacidad para 5 era poco. En comparación del que tenía 1, el que tenía 1 pudo haber dicho, pero ¿a qué le dieron 5? Sí, pero esa era su capacidad. Y según su capacidad, aún a él, eso era poco. No sé si me doy a entender. Sí, sí, amén. Por eso también aquel versículo que dice que al que más tiene, más se le dará. Es el que aparece aquí en este mismo relato. Ujú. ¿Sí me explico? Amén. O sea, miren pues, quiero estar seguro. Ustedes ya comprendieron, pero permítanme sentirme tranquilo. A uno le dieron 5 talentos, pero le dicen fiel Lo poco. en lo poco. Pero a otro le dan 2 y a otro le dan 1. Pero a todos los probaron en lo poco. Estos 2, con lo que Dios les dio, lo multiplicaron, lo duplicaron. El de 5 devolvió 10, el de 2 devolvió 4, pero este devolvió lo que le habían dado. Ya vamos a leer porque hay otras cositas bien importantes a platicar. Pero yo quiero que miremos eso. O sea, ¿quiénes son los que se vuelven candidatos para que los echen a las tinieblas de afuera? Los que menosprecian lo que Dios da, aunque realmente sea poco. O sea, yo no estoy menospreciando los talentos que Dios dio, pero es que Dios lo dice aquí. Sí, amén. Te voy a dar un poco. ¿Para qué? Para ver que lo administres. Con eso que Dios te da, multiplícalo. Cuando te vea esforzándote, cuando te vea apreciando lo que yo te doy, entonces te cambio de dimensión. Te doy más capacidad y entonces administras más. Ese es el sistema del reino también, ¿va? Amén. Amén. Podría decirse ahí que es que Dios nos va a llevar como la luz de la aurora. Esa es la voluntad de Dios, llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, de fe para fe. Así es como se sube, de hecho, en el torbellino, ¿va? De gloria en gloria, de poder en poder, y así sucesivamente, de fe para fe. Hasta ver el Señor. Entonces, aquí empezamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para no ser candidatos a las tinieblas de afuera? Aprovechar al máximo lo que Dios nos da para darle gloria a su nombre. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Solo permitime. Ok, esto ya lo leímos. Versos 24 al 26. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Aquí se agrega otra, digamos, característica de los que van a ser echados a las tinieblas de afuera. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, ¿pero por qué? Dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Cómo así? Para empezar, ¿quién fue el que le dio el talento? Señor. Su Señor. Para continuar, está hablando del Señor que no es duro, es misericordioso. Ciegas donde no sembraste. Si Él sembró al Hijo, el Hijo sembró su vida misma. Y recoges donde no esparciste. Pues si la Biblia dice que Él salió y esparció la semilla. Entonces quiere decir que los que se quedan o van a ser echados a las tinieblas de afuera son los mentirosos.
Porque todo lo que dice aquí era mentira. Incluso porque, digamos, le dio talentos, pero después la recompensa fue que le dio ciudad, a gobernar ciudades, digamos. Me dice sobre 10 ciudades que pondrían, pues no incluso acá. No, se relaciona, pero creo que es otro relato. Sí, pero pues no sé si quisiera chequearlo, pero me parece que es otro relato. Ahora, el punto es que tampoco conocía a su Señor, porque aparte de ser mentiroso, Dios no es así. No. ¿Quiénes se quedan o quiénes van a ser echados al tiempo de la tribulación, las tinieblas de afuera? Los que no se meten a la intimidad con Dios en este tiempo. Porque y también los que no estudian la palabra, ¿va? No se puede conocer al Señor si uno, no lo buscamos, dos, si no escudriñamos la palabra. Y ese conocer me refiero no solamente al ser salvo. Sí, porque hay gente, incluso al final, creo que, no sé si en este relato es en el texto base, donde dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. No me acuerdo si será por aquí. Pero el punto es que entonces se quedó en llamados. ¿A quiénes echan a las tinieblas de afuera? A los que se quedan en la calidad de llamados. Muchos gente cristiana, muchos salvos hay, pero no evolucionan. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan por conocer a su Señor. De ahí que digan cosas de Dios que no son ciertas. Amén. Ok, sigamos adelante. La naturaleza de Dios es que es verdadero. Sí. Y la Biblia dice que el padre de mentira es el diablo. Es alguien que es mentiroso, obviamente. No agrada a Dios, ¿verdad? No tiene la naturaleza de él. Amén, amén. No sé si hay alguna pregunta o aportación. Hermanos de producción, ¿me pueden...? ¿No? Sí, Carlitos. ¿Te podría decir que estos cristianos son los cristianos del atrio? Sí, exactamente, hermano. Aprovechando tu aportación, hacemos nuevamente el esquemita. Vamos a considerar que este era el tabernáculo. Entonces, aquí está el atrio, aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. Muchos son llamados. Aquí están los muchos que son salvos. Pocos los escogidos. Aquí están los que se convierten en pocos porque evolucionan a escogidos. Pero estos de aquí son fieles. ¿Quiénes son candidatos para que los echen a las tinieblas de afuera? A los que se quedan en el atrio. Aquí está la gloriosa salvación. Pero ¿dónde es que Moisés miraba a Dios cara a cara? Sí, pero cuando Dios le dijo que entrara al tabernáculo, ¿dónde es que le dijo que cuando entrara ahí se iba a encontrar con él cara a cara? En el lugar santísimo. Aquí. Entonces sí, hermano Carlitos, efectivamente. Yo le di esta pregunta porque dice la Biblia que no hay nada nuevo. Está en el atrio, ¿no? Pues cuando uno está en la sombra, o bajo cobertura, entiende todo un poco diferente. Sí, eso que tú dijiste es así, porque además nada nuevo hay debajo del sol. Debajo del sol hay salvación. Vuelvo a la carga, en el atrio. Pero donde ya había cobertura, era aquí, en el lugar santo y en el lugar santísimo.
Y hemos hablado en el desarrollo de este tema que a quienes los echan a las tinieblas de afuera, a los que no tienen cobertura, a los que no tienen vestido, los que no reconocen autoridad. Tremendo como la palabra es tan perfecta. Como una figura respalda a otra. Sí. Amén. Ay, regálame de tu agüita, perdona. Gracias, mi amor. Bueno, casi vamos terminando. Buen tiempo. Y también creo que la garganta ya quiere. Ok, Mateo 25, 24 al 26. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Ok, ahorita vamos a verla. Solo una cosita más en estos versos. Escondió su talento en la tierra. O sea que la capacidad que Dios le había dado con su talento lo ocupó solo para satisfacer sus necesidades terrenales. Ya. Era, dígame un ejemplo de algo que sea en lo secular. Digamos un músico. Sí, empezó a ser Músico. Entonces, shows y todo. agarró su talento y bueno para cantar canciones de amor. Pero lo alcanza el Señor. Y su talento, en lugar de ocuparlo para ponerlo en la tierra, en lugar de ocuparlo para honrar al Señor y alabarle y adorarle, lo ocupó para las cosas de la tierra. ¿Quiénes son echados a las tinieblas de afuera? Aquellos que con el talento que Dios les dio solamente lo usan para las cosas terrenales. Amén. De hecho, salen algunos famosos a veces en las historias de Facebook y cosas así, que eran cristianos y se fueron al mundo a cantar y se han vuelto famosos, ¿verdad? Y son bien reconocidos, pero dejaron lo del Señor y el talento que recibieron lo están usando en otro lado ahora. Cierto. Qué terrible. Me parece que te percataste de que hay una pregunta. Sí. Hermana Naomi, dice, buenas noches, con una duda. Cuando dice la palabra, las tinieblas de afuera, ¿significa la tribulación o es para condenación? Gracias. Es para el tiempo tribulacionario. Es para... gracias, ahí está, calidad. Es para... Si me ubican el texto, por favor, de Apocalipsis, en donde dice que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, mientras me ubican el texto, hermana Naomi, el tiempo tribulacionario, Dios lo dejó para procesar a Israel nacional. No lo dejó Dios para la iglesia. Es decir, toda la iglesia debería evolucionar a convertirse en esposa de Cordero. Pero como no todos se interesan, no todos hacen lo que la Biblia nos muestra, entonces van a parar en las tinieblas de afuera. El tiempo de las tinieblas de afuera, que es uno de los títulos que se le da a la luz de la palabra a los 7 años tribulacionarios, es en donde se van a purificar por la sangre del Cordero en medio de aquel gran sufrimiento. ¿Tenemos el texto? Apocalipsis 7:14. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está. ¿De dónde fueron sacados? De la gran tribulación. Insisto, los subieron al Bemá, no
iban vestidos para boda, entonces los echan del tribunal del Hijo, de regreso a la tierra, al tiempo tribulacionario, a los 7 años de tribulación. Y ahí, como dice la palabra, van a ver y a vivir cosas que jamás se han vivido ni se volverán a vivir, dice la Biblia. O sea, van a ser cosas terribles. Y es que nosotros realmente deberíamos de considerar el 2020, hombre. Eso fue feo. Pero no se compara. No, para nada. Para nada. Mi comentario va en función de que si eso fue tan desagradable, tan feo, pues, Sí. ¿cómo va a ser ese tiempo? Por eso Dios también le da el reclamo o la llamada de atención a la iglesia de la Odisea, ¿va? Que le dice que compre oro refinado por el fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Eso es en el Bemá. Entonces por eso le hace el llamado de atención, ¿va? Para que o se dejan vestir ahorita o se visten en el tiempo tribulacionario, o nos dejamos vestir ahorita o en el tiempo de tribulacionario. Dejamos Sí, que se limpien. pero allá digamos que van a ir a lavar vestiduras, Pero el tiempo. pero perdieron el galardón De de la novia. vestidura de ser novia. Ajá. Ujú. Por eso está la oportunidad, ¿va? Sí, ahorita es el Ahorita tiempo la que tenemos, hermanos amados. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si hay alguna otra pregunta o aportación, ya sea acá en el estudio o los hermanos en casa. ¿No? Bueno, entonces entramos ya a esta parte final. Una tablita que hicimos. Estamos analizando, estamos estudiando el título que se le da a los 7 años tribulacionarios, llamado Las tinieblas de afuera. Donde anotamos acá el versículo, aparece lo que hemos ido conversando a lo largo del tema. Y aquí un resumen, ¿para quién es? Según estos versos, para los cristianos que no reconocen autoridad, jerarquía y delegaciones ministeriales. Según estos otros de acá, para los cristianos que no preparan su vestidura para las bodas del Cordero. La vestidura representa reconocer cobertura ministerial y hacer buenas obras. Este texto de acá hay contexto para los que usan su talento primera y solamente para el provecho terrenal y no con el fin de que se multiplique para la expansión del reino de Dios. Entonces, acá resalté en rojo lo que hemos venido platicando, que es notorio que las 3 parábolas que describen para quién es las tinieblas de afuera se relacionan con el reino y, agregaría yo, con las bodas. Amén. Amén. Bueno, mis amados, ¡wow! No sé si será la primera vez que hemos terminado 1 minuto antes. Jeje. Pero No falta terminemos, la oración. No terminemos. Falta la oración. No, perdón, pastor. ¿Sí? No me acuerdo quién acaba de enseñar, o en una escuela profética, fue nuestro apóstol, que una de las formas para que el enemigo acuse es cuando las vestiduras están sucias, ¿no? Sí, Según allá de Zacarías, ¿no? sí, Tremendo. sí. Yo sí me acuerdo quién estuvo enseñando eso. Hubo el apóstol, ¿no? No. Seguramente, pero yo también. Hablamos de eso recientemente cuando está el acusador al lado de Josué. Ujú. Ahí. El tema no me recuerdo, pero sí está ahí precisamente acusando porque sus vestiduras estaban sucias, ¿no? Sí. Hay el recurso de la administración, ¿verdad? Para lavarse las Por vestiduras, supuesto. para limpiarlas. Amén. Amén, amén. Sí. Bueno, gloria a Dios. No sé si espero que no haya causado incomodidad. Aquí estuvo lloviendo a nuestros hermanos. No sé si me pudieran dar una retroalimentación, amados, antes de que oremos. ¿Se escuchó bien todo el tiempo? Porque sí oí un momentito algo fuerte acá, para saber cómo estamos de sonido aún cuando llueve. Por lo menos mí se escuchaba bien. Pedazos. Excelente, gloria a Dios. Bueno, entonces si se oía bien ahí, se oía bien en todos lados, ¿va? Ay, qué bueno, gracias a Dios.
Estuvimos trabajando, ¿no? Ah, ¿estás en la oficina? Sí es. Ah, vaya. Qué bueno. Que Dios te bendiga mucho, te guarde en el nombre de Jesús y bendiga tu casa. Amén. Y a todos ustedes, hermanos, muchas gracias. A ustedes que han estado acá presencialmente, a los que nos han sintonizado y aún a los que ven en diferido. Permítame hacer una oración para bendecir. Amén. Papito lindo, muchas gracias por esta noche tan linda, Señor. Gracias por la lluvia de tu palabra, de tu enseñanza y aún, Señor, por esa lluvia en lo natural que tanto agradecemos acá, Señor, en la tierra. Te rogamos, Señor, que nos des la fuerza para poder permanecer y así, Señor, no ser echados de tu presencia avergonzados, sino que en su lugar nos des el privilegio, el galardón de irnos a las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo. Yo bendigo a todos mis hermanos, siervos tuyos, que han estado acá, Señor, haciendo posible también la transmisión. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas